Doctor, un minuto. Que hoy nos acompañan en esta sesión del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el cual contribuye a la actualización, desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y a través de la educación continua y permanente repercute en el bienestar de las personas. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Méndez Durán. Él es médico nefrólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en diabetes por el Instituto Madrileño de Nutrición y Diabetes de España. Especialista en hipertensión arterial en la Facultad de Medicina de La Coruña, en España igualmente. Ex jefe de servicio de nefrología del Hospital General Regional número 25 del IMSS de Ciudad de México. Actualmente es coordinador de programas médicos de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy nos presentará el tema epidemiología en la enfermedad renal crónica en México. Sin más preámbulo, doctor, le cedo los micrófonos para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Vamos un poquito demorados, pero ahorita vamos a recuperar ese tiempo. Ya verán que será muy interesante esta charla. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés. La información es 100% pública. La pueden ustedes consultar en todas las referencias nacionales e internacionales. El objetivo de esta sesión es conocer los principales aspectos epidemiológicos de la enfermedad renal crónica. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta diapositiva que es muy interesante. Y cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, debemos de recordar lo siguiente, que tiene diferentes momentos, diferentes etapas. Y una primera que marqué aquí con un 0 es hablar de enfermedad renal crónica como tal. Una vez que inicia el daño, hasta que nos conduce a un daño final, en donde se van a requerir terapias dialíticas. Y un otro momento, el paciente con trasplante renal. ¿Cuál será primero? ¿Tratar al paciente con diálisis o al paciente trasplantado? Esto no es una terapia escalonada. Por el contrario, una vez que un paciente con enfermedad renal crónica se encuentra en la etapa final de este momento fisiopatológico, lo ideal es llevarlo a un trasplante renal. Todos los enfermos renales crónicos entonces serán candidatos inicialmente a realizar un trasplante renal. Mientras no se lleve a cabo, la terapia dialítica será la opción. No olvidar que estas terapias dialíticas son complementarias, como lo vamos a ver más adelante. También, el día de hoy veremos cómo desde que inicia la enfermedad renal crónica hasta llevarlo a un trasplante renal o hacer diálisis, tenemos la oportunidad de interrumpir el rumbo natural de la enfermedad gracias al advenimiento de nuevos medicamentos que inciden directamente en esta enfermedad e inclusive que han demostrado con solidez un retraso en la progresión e inclusive una regresión del daño. La enfermedad renal crónica es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en México. Se considera una enfermedad catastrófica porque en términos de salud pública, aquellas enfermedades catastróficas son las que tienen una alta incidencia, una alta prevalencia, aquellas que tienen recursos limitados para atenderla. Cuando hablamos de recursos, no pensamos exclusivamente en recursos financieros, sino en recursos de infraestructura y recursos en personal. También se debe a que estas enfermedades se detectan en una manera tardía.
debido a que su propio curso de la enfermedad se realiza de manera asintomática y solo cuando aparecen los primeros síntomas ya estamos en un grado avanzado. Específicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica y con insuficiencia renal crónica, hago esta gran diferencia, ahora nos va a quedar más claro, presentan una alta mortalidad en programas de diálisis. Hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, vean ustedes la estimación del costo de inversión en estas terapias. Apenas hace un año contábamos ya con más de 71,000 pacientes en terapias dialíticas que, como ustedes lo pueden observar, pacientes con tratamiento, sea ambulatorio o sea hospitalario, nos daba o nos arrojaba un valor superior a los 16,000 millones de pesos. Solamente 71,000 pacientes consumiendo 16,000 millones de pesos. Esto lo hace ser una enfermedad catastrófica. A propósito, el mayor consumo que tienen las enfermedades crónicas están encabezados por el programa de diabetes mellitus, por el consumo de los pacientes en hipertensión arterial en segundo término y en tercer lugar, la enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Es el daño renal que se presenta por 3 meses o más. Se define por anormalidades estructurales, o sea, anatómicas o funcionales. Pero vean qué interesante, lo marqué en rojo, con o sin alteraciones de la tasa de filtrado glomerular. ¿Recuerdan el valor normal de la función renal? Oscila de 100 a 125 mililitros por minuto por cada 1.72 metros cuadrados de superficie corporal. Estrictamente, una persona que tiene más de 150 mililitros también se encuentra enferma, ya que este valor se denomina hiperfiltración. De ahí la definición. Estamos acostumbrados a ver un paciente que tiene deteriorada la función renal, menos de lo normal. Pero ¿qué sucede si tenemos un paciente, una persona que tiene más de lo normal? También está enferma. Les quiero recordar en este preciso momento que la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, las enfermedades glomerulares en etapas iniciales cursan con este fenómeno de hiperfiltración. Y es ahí la gran oportunidad que tenemos los clínicos para identificar el daño renal. Ahora sí, que de una manera verdaderamente oportuna. Hablamos de enfermedad renal crónica, sí tenemos entonces alteraciones anatómicas, estructurales, funcionales, en la composición de la sangre medido a través de analitos específicos, ustedes lo reconocen, la urea, la creatinina, otros valores, fósforo, potasio, hormona paratiroidea, también con alteraciones en la orina y por supuesto a través de estudios de imagen. Una vez que usted haga el diagnóstico de enfermedad renal crónica, no olvide estadificar a sus pacientes. Hoy la clasificación internacional, que tiene ya una década de manera vigente, nos dice que existen 5 grados de enfermedad renal crónica, por supuesto, atendiendo a la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, apenas hace unos años que una nueva clasificación atendiendo al valor de albuminuria que presentan estos pacientes se ha clasificado en A1, A2 o A3. Insisto, dependiendo del valor, ahí lo pueden ustedes observar. Y hoy la invitación para todos ustedes es no conformarnos con hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica y estadificarlo, sino llevarlo a un paso más, que es estratificar el daño. Este paciente, si combinamos el deterioro de la tasa de filtrado glomerular con el valor de albuminuria, podemos encasillarlo en 4 grandes grupos de riesgo. ¿Riesgo? ¿Riesgo de qué? De sufrir un desenlace cardiovascular, cerebral,
renal. Recuérdelo. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica? Estos son datos a nivel global. A nivel global, la prevalencia global en el año 2017 fue de 9.1%. Se estimaron 700 millones de personas afectadas. Solo 2 años después, del 11%, y se identificaron a 850 millones. En el año 2021 es de 13.4% y se estima que existen en el mundo 1,000 millones de personas afectadas, de las cuales de 5 a 7 millones reciben una terapia dialítica. La pregunta entonces obligada es, ¿y México cuántos enfermos renales tiene? Enseguida lo vamos a ver. Tampoco existe una causa específica del daño renal. El daño renal se caracteriza por ser de causa multifactorial. Interviene la obesidad, el tabaquismo, la edad a mayor edad, el género, que se ha visto una predominancia leve en el género masculino, en la raza negra, por supuesto la hipertensión arterial, la hiperglicemia o la diabetes, la dislipidemia y diríamos todos aquellos trastornos metabólicos o endocrinológicos e hipertensivos son el sustrato principal para que desarrolle una persona enfermedad renal crónica. ¿Cómo podemos evitar entonces desde este momento el desarrollo de la enfermedad renal crónica? Evitemos convertirnos en un paciente con estos trastornos. Cualquiera de ellos va a converger para deteriorar la membrana basal glomerular y permitir a través de esta membrana la eliminación de pequeñas cantidades de elementos de gran peso molecular. Estos son las proteínas. Pero recuérdelo muy bien, la que nos interesa es la albúmina. No todas las proteínas, no todos los péptidos. Al paso del tiempo, esta cadena fisiopatológica nos va a conducir a un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Y es aquí donde quiero poner muy especial interés. Esta imagen se le ha llamado el iceberg de la enfermedad renal crónica. Estamos observando solamente el estadio número 5 de la enfermedad, la punta, la cúspide de este gran témpano. Pero ¿qué hay debajo de este? 4 grandes estadios de la enfermedad renal crónica. Así que pudiéramos decir que medio conocemos lo que vemos, pero desconocemos lo que no vemos. Y esto es realmente el panorama catastrófico de la enfermedad renal que a continuación vamos a revisar. Estos datos son las estimaciones propias hechas para la República Mexicana. Se estima que en México el 10.9% de la población cuenta con algún grado de daño renal, lo cual suma casi 14 millones de personas afectadas. Así que sumamos estos datos a las encuestas locales, a las encuestas nacionales, y estamos observando que tenemos un país verdaderamente enfermo, con muchos millones de personas obesas, otros millones de personas hipertensas, y ahora se suma la enfermedad renal crónica. Vean ustedes cómo por estadio, el porcentaje que se encuentra en cada estadio, y quiero que vean el estadio número 3, en donde existen unos 5.4 millones de personas afectadas, pero solo evolucionan al estadio 4, 250,000. ¿Qué pasa con estas personas? Desafortunadamente, mueren en una forma anticipada y ni siquiera alcanzan a llegar a diálisis. ¿Cuál es la causa de muerte en ellos? La causa cardiovascular. Hoy tendremos que cambiar la estrategia terapéutica en nuestros pacientes y mirar de una manera holística a ellos.
No solamente conformarnos con tratar la hipertensión arterial o la hiperglicemia o la dislipidemia, sino que el enfermo hay que tratarlo de manera integral, sobre todo en etapas avanzadas del daño renal, en donde la anemia ya constituye otro factor de riesgo. La hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo, la inflamación sistémica, la insuficiencia cardíaca, y esto hace que el enfermo renal crónico avanzado se convierta en todo un reto en la terapéutica. Vean ustedes estas proyecciones en 3 escenarios. ¿Cuántos casos de consultas médicas por enfermedad renal pudiéramos encontrar atendiendo a los diferentes grupos de edad y en estos 3 mediciones o 3 escenarios? ¿Cuántos casos de hospitalización? ¿Cuál les gusta? ¿El menos malo? Ya lo pasamos, fue del 2007, el color en gris para el 2038. Imaginen ustedes que tuviéramos en esos grupos de edad esos miles de consultas en este momento. ¿Quién los va a atender? ¿Con qué capital humano? ¿Con qué recurso? No hay duda que la prevalencia se encuentra incrementada. Hoy tenemos más pacientes con diabetes y cada estadística que revisemos se encuentra incrementada. De la misma manera, la hipertensión, de la misma manera, la obesidad. Por supuesto, tenemos esta curva punteada en color rojo que nos conduce a personas con daño renal. Pero ahora se suman otros actores en la escena. La contaminación ambiental, la presencia de metales pesados, la presencia de sustancias que se encuentran en manera de solventes, de metales, que tienen diferentes efectos en el organismo y no precisamente generando daño renal, sino generando cánceres, tumoraciones y que también intervienen en las etapas prenatales generando malformaciones congénitas. Es verdad que el mundo globalizado nos conduce a tener mejores recursos, que hoy tenemos también tal vez menos desnutrición, hay más acceso a los alimentos, pero no precisamente a esos alimentos sanos, sino a estos que son enlatados, embutidos, encurtidos. Y no significaría que sean malos, significa que tienen con ello preservadores, preservativos que nos conducen a nuevamente estar ingiriendo de manera adicional sustancias que se convierten en nefrotóxicos, en tóxicos al tubo digestivo y en tóxicos de manera general. La enfermedad renal crónica, no hay duda, es una enfermedad que deteriora la calidad de vida, que deteriora la expectativa de vida, es decir, la supervivencia. Y vean ustedes, en estos pacientes que se han estimado los años vividos con discapacidad o los años perdidos por muerte prematura. Como ustedes pueden observar, no existe un rubro para la enfermedad renal crónica o un apartado para el paciente en terapias dialíticas. Estamos encasillados en el grupo de pacientes con diabetes mellitus o en aquellos padecimientos del sistema genitourinario. ¿Hay mucho por hacer? Esa clasificación internacional de las enfermedades debe ser reestructurada. Deben abrirse los diagnósticos nefrológicos y dialíticos para tener un mejor consenso de lo que está sucediendo. Sin embargo, cualquiera que veamos de estos rubros nos habla de muchos miles de años perdidos por discapacidad o por muerte prematura. En México, no existe un registro de enfermos renales o un registro de pacientes en terapias dialíticas. Cada institución ha tenido a bien desarrollar un registro, registros propios, registros aislados, segmentados, que nos brindan una panorámica de lo que sucede en cada institución, pero no de lo que sucede de manera generalizada en nuestro país. Este registro
pertenece al Índice de Estadísticas y Métricas en Salud del Grupo Lancet en Estados Unidos de Norteamérica. Está haciendo una comparación de 20 años y vean ustedes, en 1990 ya se contemplaba en Norteamérica enfermedad renal crónica y diabetes. 7º lugar como causa de muerte por cada 100,000 personas. Pero vean ahora en el año 2019, la diabetes y la enfermedad renal crónica están ocupando el 3er lugar. 3er lugar. De manera que esta enfermedad está alcanzando grandes escalas. Esta enfermedad es verdaderamente preocupante y es una enfermedad que afecta en términos de salud pública. Quiero presentarles esta panorámica de 40 años de funciones causadas por causas seleccionadas, de funciones por causas seleccionadas. Una panorámica de 1976 al año 2018. Y vean ustedes cómo en aquellos años las principales causas estaban dadas por los procesos infecciosos respiratorios, las neumonías, las alteraciones del periodo perinatal, las enfermedades del tubo digestivo. A medida que han pasado los años, vean ahora en su parte derecha cómo la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y empiezan a aparecer ya las enfermedades hipertensivas y la insuficiencia renal como las primeras causas de muerte. Bastaron 4 décadas en México para transformar el panorama en salud. Gracias al advenimiento de los agentes quimioterapéuticos, me refiero a los antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, se ha logrado controlar una gran diversidad de enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué ha pasado con los trastornos crónico-degenerativos? Centrémonos ya específicamente en la insuficiencia renal. En el año 2021, este trabajo institucional realizado con una muestra de 73,730 pacientes en terapias dialíticas, encontró que el 52% tenía diabetes mellitus, 32% hipertensión arterial, 8% las llamadas enfermedades propiamente del riñón o glomerulopatías, 4% riñones poliquísticos y un 3% nada despreciable las malformaciones congénitas. Vean en esta tabla cuál es el grupo más prevalente, 60 a 69 años de edad, casi un 25%. Así que tenemos pacientes realmente muy jóvenes que están ingresando cada día con mayor frecuencia a recibir diálisis, lo que significa que han iniciado en una manera temprana esta enfermedad, o bien el control ha sido totalmente inadecuado, que en pocos años alcanzan las fases finales de una enfermedad crónica degenerativa. La diabetes en el mundo, nos dice este mapa mundi, que es el último reporte de la Federación Internacional de Diabetes, que México, en ese color azul cielo, se encuentra en los países que tienen más de 10 millones, pero menos de 20 millones de personas afectadas. Vean con qué países nos podemos comparar. Y que en el mundo existen 537 millones afectadas por diabetes. Registros de 1986 al año 2018 demuestran que la diabetes mellitus, pues desde 1990, sigan la flecha, está realmente en un ascenso desmedido. Nada la ha podido detener. Más abajo en la línea de color café, la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la diabetes está afectando a los mexicanos? Pues yo creo que no hay duda. Es un fenómeno multifactorial, pero prevalentemente el trastorno nutricional y la obesidad.
No todas las personas que tienen diabetes mellitus van a desarrollar enfermedad renal crónica. Pongámosles el nombre correcto: nefropatía diabética. Solo 4 personas de cada 10 con diabetes lo van a desarrollar. Sin embargo, ¿cuántos millones de personas con diabetes tenemos en México? Entonces, ¿cuántos miles pudieran estar afectados? ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Desde el año 2012 se estableció que 1 de cada 4 adultos en México, considerando 20 años y más, tienen hipertensión arterial, que esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, que esta enfermedad afecta de la misma manera en el medio rural que en el medio urbano. De manera que hoy, pues tenemos otro gran desafío: el paciente con hipertensión arterial, que solamente existe hasta un 15% de control en ellos. Finalmente, otra estadística mexicana nos habla que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial van de la mano. Un trastorno que genera disfunción endotelial per se por diabetes está propiciando que inicie la hipertensión arterial. Y la misma hipertensión arterial propicia el desarrollo de diabetes mellitus. Así que nos encontramos frente a pacientes que tienen nefropatía mixta con complicaciones propias de cada enfermedad. En solamente estos 7 años, la hipertensión creció 16% en el IMSS y 19% la diabetes mellitus. El médico se preocupa porque este paciente no llegue a diálisis. Y los pacientes le temen a ingresar a una terapia dialítica. Pero el foco de atención no está ahí, doctores. Está mucho antes, en la etapa 3, 3A y 3B. Recuerdan que había allá muchos millones de personas y que solo pasaban 250,000 a la siguiente etapa, que era la 4. Es precisamente esto: el paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene una gran comorbilidad. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene desnutrición, tiene inflamación sistémica y tiene muchas alteraciones que incrementan el riesgo cardiovascular, cerebral y renal. Por lo tanto, tiene un mayor porcentaje, hasta 33%, comparado con 12%, la posibilidad de morir. El foco es antes, no cuando el paciente está en diálisis. Sí quiero comentarles que hay evidencia sólida en todo el mundo de diferentes clases terapéuticas que hoy pueden interrumpir el rumbo natural de la enfermedad. Uno de ellos, los llamados inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los ISGLT2. Dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina. Los análogos del receptor del péptido liberador de glucagón tipo 1 son aquellos denominados liraglutide, semaglutide y todos los de esta familia, que no solamente son moléculas que han demostrado su beneficio antihiperglicemiante, sino que han demostrado reducir la mortalidad de causa coronaria, de causa cardiovascular, de causa renal, independientemente del efecto renoprotector que presentan. Creo que conocemos con mayor familiaridad los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina o los bloqueadores de receptores de angiotensina, que han demostrado por muchos años el efecto antialbuminúrico y los beneficios en el riesgo cardiovascular. Pero también se suman clases terapéuticas nuevas, como son los antagonistas selectivos
del receptor de mineralocorticoides, que por excelencia tienen un efecto antimicroalbuminúrico y una reducción del fenómeno sistémico inflamatorio. Igual que las diálisis, no son terapias competitivas, son terapias complementarias que suman diferentes mecanismos fisiopatológicos, que bloquean diferentes mecanismos fisiopatológicos y conducen a este enfermo renal crónico a retardar la progresión del daño e inclusive a mejorar los valores de creatinina y a revertir un poco el daño renal. Hablemos del segundo rubro, que es diálisis, y les pongo aquí, o terapias sustitutivas. ¿Qué será lo correcto? Los dos términos son correctos, pero hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de terapias sustitutivas, nos referimos a un conjunto, a una gran diversidad de terapias dialíticas peritoneales y terapias dialíticas o hemodialíticas, ya que en el mundo el término correcto para hemodiálisis simplemente es diálisis. La diálisis peritoneal conocemos que hay alguna manera de hacerlo, pero en realidad existen diferentes modalidades. Y si nosotros decimos terapias sustitutivas, pues es hablar de todas, pero de ninguna. O hablar de las hemodiálisis, ¿cuáles? Hay una gran diversidad. Pero también el trasplante renal es una terapia sustitutiva. Entonces, habrá que definir perfectamente a qué nos referimos. En México, la casuística más grande con la que se cuenta es precisamente la del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde está alcanzando ya unos 78,000 pacientes en terapias dialíticas. Y vean ustedes en color azul los que reciben diálisis peritoneal, en hemodiálisis en naranja los que reciben hemodiálisis. Hoy la proporción nacional es 58% en hemodiálisis, 42% en diálisis peritoneal. ¿Cuál es la prevalencia en toda la República Mexicana? Pues no hay duda, la prevalencia está dada por la densidad de población. Vean ustedes que el mayor número lo tiene el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, en tercer lugar el Estado de Jalisco y así sucesivamente. Los que tienen menos pacientes, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Pero una cosa es la prevalencia y otra es la incidencia. En el año 2014 tuve la oportunidad de realizar este trabajo donde estamos observando la incidencia por densidad de población. Y vean cómo cambian las cosas. El estado que tiene la mayor incidencia es Tlaxcala, lo sigue Morelos, Hidalgo y Nayarit. Tlaxcala, ¿qué estará sucediendo en un estado tan pequeño? Bueno, estudios observacionales son la pauta para seguir líneas de investigación muy precisas. Pudiéramos decir que la enfermedad renal crónica en México está afectando a 13 pacientes de cada 100 y que el insuficiente renal, ahora sí debe quedar muy claro, que el insuficiente renal es aquel que es la etapa final de la enfermedad renal crónica y que recibe una terapia dialítica. Existe 1 por cada 1,000 derechohabientes. Pongan mucha atención, son números verdaderamente catastróficos. ¿Qué está pasando con la diálisis peritoneal? Vean 10 años de seguimiento, cómo viene bajando los números. Beneficiamos a menos pacientes con la terapia peritoneal. El mismo porcentaje que disminuye uno es el mismo que incrementa en la hemodiálisis. ¿Estaremos haciendo lo correcto? Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Es el registro de 10 años
el Registro Nacional de Datos de Estados Unidos. Vean ustedes las muertes por cada 1,000 pacientes año en hemodiálisis, línea azul, en diálisis peritoneal. ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto? Tanto el registro europeo como el norteamericano nos dicen que la mejor terapia dialítica es la forma peritoneal. ¿Por qué estamos prefiriendo hacer hemodiálisis? Y la respuesta se pudiera encontrar en esta laminilla. La doctora Moreira, de Islas Canarias, en España, nos ofrece este esquema tan sencillo. Hay poca diálisis peritoneal. ¿Será porque es poco ofertada, poco reconocida por los médicos, poco demandada por los pacientes o poco potenciada por el sistema de salud? Yo creo que influye un poco de todo. Finalmente, la literatura menciona en su origen en el año 2010 un nefrólogo, fisiólogo de origen hongkonés, el Dr. Lee, el término PD-FIRST. PD-FIRST. Todo paciente con falla renal crónica que requiera una terapia sustitutiva habrá que iniciar con diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal ha demostrado tener menor número de complicaciones que el paciente de hemodiálisis, mayor supervivencia que en hemodiálisis. Pero por si fuera poco, es el paciente que se ha seguido en el post-trasplante renal y que la supervivencia del injerto renal es superior en un 20% al paciente que recibe hemodiálisis, lo cual está dado por el grado de calcificación vascular. Vamos a terminar este apartado diciendo que el tratamiento de la enfermedad renal crónica lo puede ser de manera conservadora. ¿Habrá pacientes que no son candidatos a recibir un trasplante renal? Sí. Otros que no son candidatos a recibir diálisis en cualquiera de sus modalidades. En ellos, otro tipo de apoyo es el requerido: farmacológico, nutricional, tanato o psicológico e inclusive de tipo espiritual. Recordemos que las terapias son complementarias. ¿Qué hay con el trasplante renal? En 1963, la historia registra el primer trasplante renal realizado por el doctor Quijano Narezo del Hospital General. Mientras que en otra institución, el doctor, un urólogo de apellido Ortiz Quesada, los llevaron a cabo. Y es así como nace la era del trasplante renal en nuestro país, con un reto: cada año querer beneficiar a un mayor número de personas, y estamos como observando 3 casos en 1963 hasta el año 2006 que se realizaron 2019, y en esta gráfica vemos a partir del 2017 al 2019. ¿Por qué esta gran caída en esta gráfica? Recordemos que fue el inicio de la pandemia, en donde ya se realizaban en México de manera continua prácticamente 3,000 cirugías de trasplante. Con la llegada de la pandemia, por supuesto que se suspenden, pero en 2021 estamos prácticamente en esa recuperación. Recordemos que el trasplante renal puede ser una donación de un vivo relacionado cuando existe consanguinidad, vivo no relacionado cuando no existe consanguinidad, de cadáver, que es lo ideal. En el mundo entero, el trasplante renal ideal es de origen cadavérico, con una supervivencia extraordinaria. Ante la escasez de este origen de este órgano, pues se toman a los donadores
vivos. Hoy nacen nuevas modalidades para conseguir órganos renales y me refiero al intercambio de órganos. Hoy es necesario contar con un banco de datos, registros de complejos mayores de histocompatibilidad, conocer qué tipos de haplotipos presenta un grupo de pacientes de una región, de otra región, y por si fuera poco, la naturaleza es sabia. La naturaleza nos sorprende encontrando pacientes que por genética parecerían hermanos o inclusive gemelos. Y en ellos se puede intercambiar, se puede realizar este tipo de cirugías. Solo de esa manera llegaremos a mejorar estos datos. Vean ustedes el número de pacientes en el primer momento de la gráfica, que son pacientes en diálisis. El segundo momento de la gráfica, pacientes que se refieren. Pero solo esa pequeña línea son los pacientes que se trasplantan en México. ¿Qué porcentaje de los pacientes en diálisis se trasplantan en México? Según datos oficiales del primer semestre del año 2023, casi un 4%. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos en la enfermedad renal crónica? Muchas. Contar con nuestros propios registros, conocer qué población atendemos, qué grupos de edad, qué géneros, qué características tienen, tener datos más objetivos para poder planear áreas de diálisis, planear áreas de hemodiálisis, conocer cuál va a ser el crecimiento anual, cuáles son los decesos, cuáles necesidades tengo de insumos, de medicamentos especializados. Porque pensamos que meter a un paciente a diálisis es todo, y no. Requiere el apoyo del equipo multidisciplinario y requiere el apoyo de fármacos que suelen resultar de mayor costo que la misma terapia dialítica. Por supuesto, una vez que domináramos esto, tenemos muchos datos para empezar estudios de investigación, líneas específicas que nos seguirán alimentando, dando más datos. Vean ustedes, la misma Organización Mundial de la Salud en el año 2017, en este programa mundial de salud renal, nos dice el abordaje de este tema es complejo y multiintervencional. En el año 2016 publicaba fortalecer el equipo multidisciplinario. Es imperativo formar un mayor número de médicos nefrólogos. 1,800 en todo el país. 1,500 para la atención de pacientes adultos, 300 para la atención de pacientes pediátricos. Es necesario. Muchos grupos nos hemos manifestado y hemos inclusive ya abordado en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, una propuesta de un programa de salud renal. Por supuesto, la proveeduría nos deberá de apoyar de manera de muchos aspectos, quiero decir, pero sobre todo mejorando los costos de acceso a las terapias, los costos de acceso a esos insumos y a esos nuevos medicamentos. Estamos ya por terminar, no se desesperen, y solamente quiero dejarles estas recomendaciones para todos ustedes, porque seguramente en cada una de sus familias existe un paciente con diabetes mellitus, o uno con hipertensión arterial, o uno con enfermedad renal crónica, o inclusive uno dializado o trasplantado. Le decimos a nuestros pacientes, cuide sus riñones, pero ¿cómo las vamos a cuidar? Cuando le devolvemos la pregunta al médico, ¿y cómo lo cuido, doctor? ¿Tomo mucha agua? ¿Tomo poca agua? ¿Qué como? ¿Qué no como? Así que recuerde que la ingesta normal de agua oscila de 1.5 a 3 litros. Si usted toma más agua, también es nocivo para su salud, es nocivo para su riñón. Comienza a hiperfiltrar.
Hay que comer poca carne, de 2 a 3 veces por semana. Las proteínas de origen animal resultan en nefrotoxicidad. Aquí no existe que la carne roja es más mala y que la carne blanca es más sana. No, eso no existe. El riñón no sabe de colores. El mismo gramo de carne roja y el mismo gramo de carne blanca son productores de esos azuados, son generadores de esa hiperfiltración, propiciadores del inicio del daño renal caracterizado por albuminuria. Y así cada uno de ellos, pónganle ustedes ahí atención, reducir el peso corporal a un índice de masa corporal menor a 30, reducir la ingesta de sal de 2 a 4 gramos al día y ejercitarnos un poco. Todas esas recomendaciones pudieran englobarse en recomendaciones, en guías, etcétera. Pero lo mejor es desarrollar un programa de salud renal. A manera de conclusión, comentaría que la enfermedad renal crónica continuará en ascenso. ¿Por qué va a continuar en ascenso? Porque no existe una política nacional de salud que disminuya el número de pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, etcétera. Se requiere entonces una política de salud que sea efectiva, que tenga un impacto a nivel regional, que tenga un impacto mundial, pero además que tenga un enfoque social. ¿Qué quiero decir con enfoque social? Que permite el acceso a toda la población, a toda la población. Existen grandes oportunidades para mejorar los registros locales y regionales. Existe una gran demanda de inversión en recursos humanos y financieros, no hay duda. Y decimos, la enfermedad renal es una enfermedad cara. El tratamiento de la enfermedad renal deberá ser integral, no dirigirnos a las terapias dialíticas. Cambiemos la actitud, todo el equipo multidisciplinario. El paciente que apenas comienza con daño renal, lo menospreciamos y les decimos, envíemelo cuando requiera diálisis. No, pues ahí ya no tiene sentido, ¿verdad? Necesitamos estar preparados y prepararse es estar informado, es estar capacitado, es tener los recursos para atender al enfermo renal y es en gran o mucha parte cambiar nuestra actitud, mejorar el trato con todos ellos. Por mi parte, es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que estos conocimientos sean de utilidad en su práctica diaria. Muchas gracias. Doctor Méndez, muchas gracias por su presentación. En este momento les comentamos a todos los participantes que damos apertura a la sesión de preguntas y comentarios. Quienes se encuentran a través de la plataforma Zoom pueden activar su micrófono, alzar la mano y activar su micrófono para que les damos la palabra, o si así lo desean pueden escribir las dudas, comentarios a través del chat. Claro que sí. Doctor, a través de las redes sociales de Facebook de CIESAVI, le comentan excelente ponencia. Fernando dice, una ponencia con verdadera investigación. Muchas gracias por compartir la información. Felicitaciones, doctor Méndez, saludos. Le envía el saludo Lorena Valien Baena. Y aquí tenemos un comentario de Belvida, dice, es cierto que no... Perdón. Por supuesto, sí es un panorama muy completo para este padecimiento. Ok, doctor, en ese sentido, comentaba usted que se ha demostrado mayor efectividad en el tratamiento a través de la diálisis peritoneal versus hemodiálisis, pero ¿por qué hemos observado la tendencia en el aumento de la construcción de unidades de hemodiálisis en establecimientos de salud? Por ejemplo, hablo puntualmente del estado de Guerrero, que se han aperturado y se siguen aperturando este tipo de unidades que generan a largo plazo un mayor costo.
porque bien sabemos que edificar o abrir una unidad de hemodiálisis cuesta, pero cuesta más su manutención y obviamente los pacientes van en incremento. ¿Usted qué opina de esta estrategia que se está implementando ahora en el sector salud? Yo creo que son causas diversas. En primer lugar, el desconocimiento de la bondad de cada terapia. Eso es primordial. Segundo, el advenimiento de los recursos tecnológicos nos trae cada día máquinas extraordinarias que llaman la atención ante la tecnología, ante los medios digitales, pantallas táctiles, una serie de recursos innovadores que, pues yo médico joven, pues estoy hecho para esto, ¿verdad? Entonces, dejamos a un lado esa terapia manual y preferimos lo más sofisticado. Pero quiero recordarles, para dejar un ejemplo claro, hace algunos años yo puse un ejemplo malo, pero bueno, le pido una disculpa a los ginecólogos. Y decía yo, la hemodiálisis es al ginecólogo como la cesárea. Hoy preferimos operar mejor, más rápido. Lo mismo sucede en la peritoneal. Requiere una capacitación, requerimos un espacio físico correcto, requerimos de un cuidador, requerimos tomar un curso de capacitación para la casa. Todo eso no se requiere en hemodiálisis. Hace que la terapia sea más atractiva, más fácil, pero para la medicina pública y la medicina privada, de mayor costo. No hay duda. Creo que serían los principales motivos. Ok, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Martín Briceño, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para impulsar más estos temas? ¿Qué políticas públicas se tendrían que modificar para homologar con el IMSS Bienestar, homologar los demás institutos con el IMSS Bienestar, que es de reciente creación? Definitivamente necesitamos una política de salud. Una política de salud que rija al verdadero sistema nacional de salud, que no sea fragmentada, porque no sirve de mucho generar una normativa, una guía de práctica clínica, un manual, un como ustedes le quieran llamar, cuando va a ser de aplicación solamente interna, cuando va a aplicar solamente para esta institución o este instituto. Y cuando uno conoce la institución de enfrente, resulta de que tienen otro manual, otra guía, se rigen por otros principios y la medicina no es así. La medicina es única. Tenemos que unificar, estoy totalmente de acuerdo, que hay que unificar el conocimiento, pero hay que unificar los procesos de atención. ¿Quién nos va a ayudar a hacer esto? No hay duda. Se requiere de una política nacional de salud. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Sandra Rodríguez, sin duda el personal médico tiene que actualizarse y capacitarse para cambiar el panorama de la atención de los pacientes. Nancy Cortés pregunta, ¿es cierto que el consumo de sal es frecuente en el desierto con los árabes y la consumen para no presentar deshidratación y su índice de insuficiencia renal crónica es muy baja? Número uno, yo lo desconozco. Es una pregunta muy específica, yo lo desconozco. A ver, pero no se confunda, doctora. El alto consumo de sodio se relacionaría con la generación de hipertensión arterial. Primeramente, porque no está descrito que consumir sodio genere daño renal. ¿Sí? Entonces se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales. Generaría hipertensión arterial. Pero ahora resulta que la investigación dice que solo el 30% de los pacientes hipertensos
son sensibles a la sal y que el 70% no son sensibles a la sal. Pueden comer sal y no les pasa absolutamente nada. La misma que se elimina. Entonces, este concepto va mucho más allá de lo que es esta pregunta. La prevalencia de la enfermedad e insuficiencia renal crónica, la más alta se encuentra en los países orientales. China, Hong Kong, por ejemplo. No en los países árabes. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ya no veo más comentarios. Siguen las felicitaciones. Dice Esmeralda, muchas gracias. Excelente ponencia, muy entendible. Excelente presentación. Doctor, le comento, esta sesión y a todos los participantes, esta sesión queda grabada de manera permanente a través de Facebook de CIESAVI o pueden consultarla a través de nuestra plataforma del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAVI, que no se hayan registrado. Ya puse en ese momento el link en el chat a través de los dos medios en los cuales estamos transmitiendo. Asimismo, les comento que la evaluación quedará disponible en un momento más para que aquellos que ingresaron puedan obtener su constancia de participación a esta sesión de educación continua y permanente. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su esmero con esta presentación. Doctor, la habíamos pospuesto desde ya hace algunas semanas. Siempre tenemos en las sesiones en vivo detalles técnicos. Pido una disculpa por ello, pero lo importante es que la información se pudo compartir y llegar a todo el personal de salud de nuestro país. No sé si desea Muchísimas hacer algún gracias. comentario. No, solamente darle las gracias por permitirme compartir estos conceptos y espero haberles dejado muchas inquietudes para que se vayan a revisar y sobre todo poner en práctica lo aprendido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que pasen excelente tarde. Saludos.